¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace como 1000 años que no grabo video, pero hoy me senté decidida a contarles sobre los libros que estuve leyendo durante noviembre, probablemente finales de octubre también, porque no recuerdo. Yo voy anotando mes a mes lo que leo, pero por ahí hay cosas que vienen del mes anterior. El primer libro del que les voy a hablar es Moon Over Soho, que lo mencioné hasta el cansancio mientras lo estaba leyendo. Es la segunda entrega de la serie de libros de Peter Grant Series. Peter Grant Series, escrito por Ben Aronovich. Como su título lo indica, la historia de esta novela está situada en el barrio del Soho londinense. Como me suele pasar con este tipo de novelas, es una mezcla de ¡wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno todo esto! ¡Qué lindo que me menciona Londres! Y por otro lado es ¿de qué está pasando? ¿Qué pasó? No entiendo nada. Pero no importa, yo lo tomo como lo que viene. Nunca voy a lograr meterme de lleno en una trama que contiene elementos de fantasía. Y lo tengo asumido ya. Entonces, cuando me meto en uno de estos libros, trato de sacar lo que a mí me sirve. Y de este libro tomé notas porque ya no me iba a acordar desde que lo terminé de leer ahora que voy a grabar las impresiones. Entonces yo anoté los elementos que a mí me interesaron. London, el barrio, el Soho, que es súper interesante. De todas las ciudades del Reino Unido que existen, o incluso solo de Inglaterra, yo solo visité la ciudad de Norwich, aparte de Londres. ¿Y qué sucede? En este libro menciona a la ciudad de Norwich. El protagonista viaja en tren, describe la estación de tren, que es el camino que yo hice, así que eso ya me resultó un punto extra. Después, hay menciones a Doctor Who, otro punto. Menciones a Harry Potter, que, bueno, en este caso en particular, el detective, que es policía, a su vez es aprendiz de mago. Después, hay mucho humor, mucho humor. Los diálogos son muy divertidos, son inteligentes, tienen remates que te hacen matar de risa. Después hay muchos detalles sobre la historia de Londres, historia contemporánea, historia antigua, y lo va echando entre medio de los casos que investiga Peter Grant, y eso me gustó muchísimo. Y por último, el aspecto de que los casos están relacionados con el mundo del jazz. Entonces se habla mucho de intérpretes, de compositores, de lugares, los clubes de jazz de Londres. Eso me encantó. Así que yo el libro lo leí acompañado con el audiolibro. Y el flaco que lo leía, impecable. Así que fue una experiencia de inmersión, no solo leer el libro de vez en cuando. El otro libro que leí ya no lo tengo en mi poder porque era de la biblioteca de Montermoso, ya lo devolví, y era Cruella, que es la novelización, o sea, la historia que vimos en la película, transformada en una novela, que no agrega absolutamente nada. De hecho, se pierde mucho del encanto visual que tiene y la banda de sonido que tiene la película, que es impresionante. Por lo tanto, no vale mucho la pena. Más vale miren la película, que es mucho más entretenida. La novela en sí es bastante sosa. No vale la pena ni comprarla ni leerla. El siguiente libro que leí fue Wildwood, que es un señor libro y que es el primero de una serie de 3 libros situados en este bosque llamado Wildwood. Y de entrada me voy a dar un aplauso. Me voy a decir, muy bien, Victoria, porque que yo haya leído este libraco que tiene elementos fantasiosos, ¿fantasiosos se dice? Que tiene elementos de fantasía, es un gran mérito de mi parte, ¿eh? No es que hice un esfuerzo, me gustó leerlo. Y después siempre, como me pasó también con la saga de los libros de Harry Potter, lo voy a dejar por acá, me quedo pensando lo admirable que me resulta que los autores tengan este tipo de historias en la cabeza. Los detalles, los diálogos, la descripción de los personajes, lo que hace cada uno, es impresionante. Y me parece también una cosa que me asombra, porque yo no sería capaz de elaborar una historia tan llena de detalles
y de algo que no existe. Porque la historia transcurre en un bosque en donde viven humanos, pero también animales que interactúan y los animales hablan. Y hay un elemento de magia ahí que no voy a profundizar demasiado por si alguno está interesado en leerlo. Recuerdo que los últimos capítulos, que ya me quedaba esto así, yo decía, ¿cómo lo quiero terminar? Y no veía la hora de terminarlo, me agarraba un ataque de ansiedad. Pero bueno, esa soy yo. Y también tengo notitas, porque a medida que lo iba leyendo dije, tengo que anotar porque ya después no me voy a acordar. A ver, leo y les cuento. Lo que más puedo destacar que disfruté de esta historia son los personajes. Los personajes están muy bien perfilados, tienen líneas, líneas de diálogo, me refiero, salidas muy ocurrentes, respuestas. Hay en particular 2 o 3 personajes que son animalitos encima. Uno es la rata, que se llama Septimus, y el otro la liebre, que se llama Samuel, y son hilarantes. Son realmente los personajes más... Está bien, pasa la moto. Ay, esta era del delivery. Los personajes más adorables que leí en una novela. Me encantaron. Otro detalle a destacar son las imágenes que el autor crea solo con palabras del bosque. En el libro están acompañados por ilustraciones, aunque no todos. Y lo hace tan en detalle y con tanta mención de cuestiones de elementos naturales y diversidad de plantas y cuestiones geográficas que yo no conocía, y tuve que leer el libro acompañado con diccionario, porque era de 2 renglones, había 3 palabras que no conocía, y eso también sumó a mi vocabulario, aunque vaya uno a saber cuándo vuelvo a encontrarme con esas palabras. Una cosa que me llamó la atención, que también me llamó la atención cuando leí Harry Potter, esto es literatura apuntada para niños. A ver si dice a partir de qué edad está... No está recomendado, pero es literatura infantil. Y yo me puse a pensar, cuando yo tenía edad de niña, yo no hubiese sido capaz de leer tremenda novela. Y segundo, pasan cosas bastante cruentas en la historia. ¿Eso está chequeado? ¿Eso está aceptado para literatura infanto-juvenil? No sé. Lo mismo con... Ya lo dije 25 veces, Harry Potter, sí. Porque tiene puntos en común. Y todas estas cosas, que son novelas larguísimas y que yo cuando tenía entre 10 y 15 años no leía. Yo recuerdo que los libros que había en esa época eran novelas cortitas, cuentos, nada de estas cosas de... ¿Tiene cuántas páginas? 530 páginas. Me sorprende. Y me alegra eventualmente haber llegado a leer el libro, porque lo tenía hace un montón de tiempo guardado, y gracias a este libro estoy leyendo otro que también tenía guardado hace un montón de tiempo y que ya lo daba por perdido, en el sentido de, es un libro hermoso por fuera, pero no creo que la historia me vaya a interesar. Bueno, gracias a este Wildwood estoy leyendo otro, donde también hay un animalito involucrado, tiene una beta similar, y eso también me alegra. Después de terminar con Wildwood, que fue una aventura, tuve unos 10 días en los que no sabía qué leer. Estaba picoteando varios libros a la vez, algún libro digital, y leí un pedacito y abandonaba y adelantaba con otro poquito de otro, pero no leí nada en concreto. Hace un par de semanas estaba en la librería, en la parte donde vende libros usados, y encontré una novela a la cual yo la veía, que la promocionaban y me aparecía cada rato en Instagram. Yo decía, no, y la pasaba. No, mi instinto me indicaba que no debía invertir en ella. Y cuando la vi, estaba en la mesa de usados a mitad de precio. Abrí la novela y encontré una mención
sobre la librería, o el libro en realidad, 84 Charing Cross Road. Entonces ahí debo haber estado con la guardia un poco baja y lo compré. Y se trata de este libro. Y no voy a gastar minutos ni saliva describiendo este libro. Lo único que les digo es no. No gasten ni tiempo, ni plata, ni ilusión en que esto va a ser el libro más lindo del mundo. Es un no rotundo. Y como les dije, no voy a gastar más espacio de este video. Otro libro que terminé se llama Psychogeography. Espero haberlo dicho bien. El autor esperen que lo busco, se llama John Day. John era un cycle courier, lo que nosotros conocemos como cadete. Durante un montón de tiempo él trabajó como cadete en bicicleta y armó un libro en el que relata la experiencia de vivir la ciudad desde la bicicleta. Y habla de eso y montones de otras cosas más. Y me cuesta hacer, no sé si, o sea, dar detalles, porque el libro es muchas cosas. Termina en un momento hablando del flaneur, que es un aspecto que a mí me interesa mucho y que me gusta la literatura acerca de la figura del flaneur. Pero el libro este era como iba y venía, mencionaba muchos, hay mucho autor referenciado y habla también de historia, pero no me terminó de convencer cómo está estructurado el libro. O sea, hay partes muy interesantes y otras partes que muy aburridas. La semana pasada, a su vez, estuve releyendo partes de la biografía de Paul McCartney que yo leí ahora, no sé, el 2018. Ya no recuerdo. Por ahí. Hace unos cuantos años que la leí. Yo la leí en inglés. Cuando fui en marzo del 2019 a Buenos Aires al recital de Paul McCartney, estaba presa del frenesí McCartney y dije, necesito tener esa biografía en mis manos ya. No quiero esperar a pedirla a Book Depository, no quiero esperar un mes, no quiero nada. Y fui y la compré en la traducción en castellano editada por Malpaso. Que casualmente fue un mal paso. Porque yo quería tenerlo. Aparte, esto tiene una encuadernación hermosa, tiene las fotos, pero la traducción, como suele suceder, es un espanto. No importa. Lo estuve releyendo porque la semana pasada, como gran parte del planeta, estuve mirando la docu-series de Peter Jackson, Get Back, los 3 episodios, que es la nueva edición de lo que fueron las sesiones de los Beatles cuando estaban creando las canciones de lo que iba a ser un disco llamado Get Back, que después terminó siendo el disco Let It Be, que aunque no sean fans de los Beatles, les recomiendo mirar. Es un documental excepcional y que no tiene nada que ver con los libros, pero bueno, un pequeño desvío. Yo siempre desvío a la gente hacia cosas de mi interés y este documental Get Back lo es y mucho. Lo disfruté muchísimo, tanto que lo estoy mirando por segunda vez, porque el verlos creando de la nada canciones que ahora son himnos, que llevan 50, 55 años siendo cantados en el mundo, y verlos creando, ellos dos en particular, Paul y John, y ver la dinámica entre ellos y esta nueva mirada sobre lo que fueron esas sesiones de grabación que tiempo atrás fueron reducidas a una película corta. No sé bien cuánto duraba el corte original de Let It Be que hizo el director Michael Lindsay Hogg, pero esto vendría a ser un documental del documental que estaba filmando este hombre de los Beatles creando canciones que en principio iban a ser un show en vivo, después terminó siendo un disco, después, bueno, en fin, montones de cosas. Listo, ya termino con Get Back. Por eso estuve releyendo algunas partes de la biografía de Paul, donde menciona justamente esa etapa, pero no hay tanto detalle. Se obtiene mucho más detalle mirando el documental. Y por último, leí un cuento muy breve, very, very short story,
de la serie del personaje Agatha Racing. No sé si ustedes han visto alguna vez la serie de televisión, que creo que ya va por la 3ª temporada, no sé, yo he visto algunos capítulos. La autora se llama MC Beaton, son un montón de novelas relacionadas con Agatha Racing, que ella era una agente de relaciones públicas y después se muda a un pueblito in the Cotswolds, que es una zona hermosísima de Inglaterra. Cuando ella se instala en este pueblito se transforma en detective, así de la nada. Se pone a investigar, tiene algunos socios, investigan juntos, es un delirio, pero bueno, la serie es muy divertida. Este en particular se llamaba Christmas Crumble, que es un tipo de postre. En la historia ella reúne a 6 personas, a 6 adultos mayores que están solos para Navidad y los invita a la casa y les quiere servir una cena. La situación es absolutamente ridícula, no tiene razón de ser, es una historia recorta que tiene un remate malísimo, los personajes son espantosos, y no sé, era corto, era algo navideño. Yo en estos días estuve buscando cosas relacionadas con la Navidad para leer, para ponerme así en espíritu navideño, y bueno, elegí una de esas, pero en realidad no tenía mucho encanto navideño, pero ya tengo algunas otras en marcha por ahí listas para empezar a leer. Eso es todo lo que he leído, incluso hasta estos últimos días de diciembre. No voy a incluir las cosas que estoy leyendo, directamente les contaré de ellas cuando las haya terminado, si es que las he terminado. En mi desafío de Goodreads yo me había puesto como meta leer 70 libros este año. No creo que llegue, pero ciertamente voy a llegar a los 60 y eso ya es mérito destacable, considerando lo errática que soy para leer y que leo un poquitito de cada cosa y que por ahí termino de leer un libro en un mes, otro en 2 días, lo dejo, lo abandono, lo retomo después. En fin, es mi estilo de leer, ya me he amigado con él y no le encuentro ningún defecto. De hecho, me viene como anillo al dedo. Dejo de decir pavadas. Les agradezco por haber mirado el video. Si tienen algún comentario para hacer al respecto de lo que yo leí o de lo que están leyendo ustedes, siempre es bienvenido. Se aceptan los me gusta, se aceptan que se suscriban al canal, se aceptan recomendaciones, lo que sea. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una gran semana y ojalá reciban muchos libros para Navidad. Nos vemos en la próxima. Chao.